Mongolia del Sur, hace 70 millones de años. Un vasto delta del río se extiende hasta donde alcanza la vista. El ocasional árbol sobresale en el aire, rompiendo este paisaje nivelado. A lo lejos, puedes ver bosques de coníferas que se marcan por grupos oscuros de vegetación verde en el lado lejano del delta. La vegetación compacta bordea las orillas del río y entre ellas amplias extensiones turbias de río se extienden en un laberinto de direcciones. Una espesa nube de moscas negras zumba sobre la superficie del agua, ocasionalmente disipada por el rápido destello de uno o dos pájaros de colores brillantes. Un par de tebiornis, aves del Cretácico posiblemente relacionadas con los gansos y los patos, caminaban por la orilla del río, emergiendo de la densa vegetación para chapotear en el agua poco profunda. Al pie de un árbol cercano, un pequeño dinosaurio, el verdadero Shanabasaur intimidado, se apresura a salir de la maleza, atrapando a un pequeño reptil con sus afilados dientes. A lo lejos, puedes distinguir una vasta manada de varias especies de dinosaurios herbívoros. Un gran grupo de Gallimimus se separa ocasionalmente por un gran Saurolophus, mientras las enormes figuras del titanosaurio saurópodo, Namegdosaurus, se perfilan en el fondo. La verdadera estrella de estos pantanos de humedales oscuros, una criatura más extraña que la ficción, aún está por revelarse, sin embargo. Un burbujeo atronador desde la sección más profunda de este tramo de río delata la presencia de un animal muy grande y poco después una gran joroba cubierta de plumas se eleva lentamente desde el agua, goteando con agua de río fangosa y cubierta de algas verdes de estanque. La criatura es evidentemente un dinosaurio, aunque quizás no lo identifiques de inmediato como tal. Cuando se pone de pie, el agua del río llega hasta la cintura de este animal, que camina sobre dos poderosas patas y posee un par de largos brazos de agarre, en los que en este individuo se asienta un enorme montón de algas de estanque. En la cima de su largo cuello se halla una cabeza extraña, rematada con un pico largo, plano y similar al de un pato. Midiendo 10 metros de longitud desde la nariz hasta la cola y más de 3 metros de altura hasta su joroba. Un gigantesco terópodo herbívoro. En su boca hay un grueso racimo de vegetación arrancado del lecho del lento río. La criatura gruñe, pareciendo vagamente desinteresada por su presencia, antes de reanudar su sesión de alimentación matutina en el río. Desde más abajo en el río, varios Deinocheirus más están haciendo notar su presencia. Grandes hembras adultas con crías deambulan hasta la orilla del río para beber, mientras que los grandes machos se alimentan de la abundante vida vegetal acuática de esta exuberante tierra verde. Deinocheirus realmente es un espécimen extraño, incluso para una época y lugar donde muchas especies de dinosaurios estaban floreciendo en nuevas formas extrañas. Aquí tenemos un gigantesco terópodo emplumado adaptado a un estilo de vida herbívoro, en los humedales que un día se convertirían en el seco y árido desierto de Gobi. La característica más extraña de este dinosaurio es, sin duda, su pico. Redondo y plano, este pico habría actuado muy parecido al de un pato o ganso moderno, permitiéndole alimentarse fácilmente de los densos grupos de vegetación que crecen dentro y al lado de los ríos que llama hogar. Este pico habría estado cubierto de queratina, la misma sustancia que compone nuestras propias uñas y cabello, y habría sido resistente. Se propone que este dinosaurio pudo haber complementado su dieta herbívora con una pequeña ayuda de carne aquí y allá, quizás atrapando pequeños vertebrados, como peces, de los ríos en los que se revolcaba. Viajando por el cuello y hacia los brazos, podemos ver que Deinocheirus es el dueño de unos antebrazos impresionantes de hecho.
Junto a Therizinosaurus, el extraño terópodo de garras largas, también nativo de Mongolia en el Cretácico, Deinocheirus, poseía los antebrazos más largos de cualquier dinosaurio bípedo conocido. Estas extremidades medían cada una un masivo 2,5 metros de longitud y estaban respaldadas por inmensos músculos. Los científicos han podido deducir a partir de varias impresiones y surcos en los huesos del brazo que este habría sido un dinosaurio muy fuerte, quizás capaz de defenderse de grandes depredadores o de llevar alimentos a su boca para comer. 3 dedos con puntas de garra de igual longitud coronaban cada extremidad, que probablemente se utilizaban para rastrillar el fondo de los ríos, permitiendo que la vegetación fuera desenterrada y comida. El torso del dinosaurio, a pesar de ser utilizado para soportar un animal muy musculoso y poderoso, era relativamente estrecho y ligero. Los científicos habían propuesto que los huesos de las vértebras habrían sido soportados por sacos de aire, permitiendo al gigantesco animal disminuir su peso y facilitando su movilidad mucho más fácilmente que si estuviera soportando su peso completo en todo momento. La pelvis del dinosaurio era mucho más grande que la de sus contemporáneos para permitirle soportar sus 2 poderosas patas debajo de ella. Una larga cola afinada completaba al dinosaurio, apoyando al dinosaurio en términos de equilibrio, asegurando que no se volcara hacia adelante por ser demasiado pesado en la parte superior. Curiosamente, se sabe que el Deinocheirus y sus parientes estaban cubiertos por una capa de plumas panáceas, lo que significa que había un tallo o cañón presente en el centro de cada una, muy similar a muchas aves modernas. Esto sugiere que la cola del dinosaurio podría haber terminado en un abanico de plumas, posiblemente utilizadas para exhibición. Como muchos de los parientes del Deinocheirus, los ornitomimids, se sabe que tenían disposiciones similares a alas de plumas en los antebrazos. Es probable que este dinosaurio también haya poseído estructuras similares, lo que habría dado una apariencia impresionante en vida. Es, por supuesto, posible que algunas de las plumas del dinosaurio puedan haber sido de colores brillantes para atraer a una pareja o para ahuyentar a los depredadores y a los machos rivales. Los científicos aún no están seguros sobre el color exacto de Deinocheirus, ya que no se ha encontrado evidencia suficiente para revelar esta información. Debido a su extraña forma y peculiar estilo de vida, Dinosaurus ha logrado encontrar su camino en los medios populares varias veces y ha inspirado interés y asombro entre los fanáticos de los dinosaurios durante muchos años. El documental japonés de 2019, Amazing Dino World, realizado por NHK y Curiosity Stream, fue el primero en publicitar este dinosaurio en su verdadera forma entre los medios populares. En el programa se representó como un gigantesco animal de campana de cuchara o flamenco de color rosa y rojo, cubierto de vibrantes tonos de azul y blanco en todo su plumaje. La serie fue elogiada por introducir dinosaurios menos conocidos a la vista del público, pero se ha afirmado que sería poco probable que Deinocheirus poseyera este patrón de plumaje extremadamente colorido, ya que habría dificultado mucho que el dinosaurio evadiera la detección de los depredadores contra los exuberantes fondos verdes de la cuenca del río Namak en Mongolia. En la serie, Deinocheirus se representa como un feroz defensor de sus crías, protegiéndose en combate del gigantesco tiranosaurio Tarbosaurus. Deinocheirus también fue representado muy recientemente en el documental de Apple Televisión de 2022, Planeta Prehistórico, narrado por David Attenborough. La serie fue elogiada como uno de los mejores documentales de dinosaurios jamás realizados, debido a su representación hiperrealista de muchas especies de dinosaurios conocidas y oscuras a lo largo del final del período Cretácico. Deinocheirus fue representado en su húmedo hábitat ribereño, vadear a través de una sección profunda del río y arrancar vegetación de las profundidades turbias con sus largos brazos para alimentarse.
se mostró al dinosaurio siendo acosado por grandes nubes de insectos mordedores, lo que le causaba una gran irritación y dolor. Para combatir esto, se mostró al individuo Deinocheirus en el programa frotándose contra un árbol, usándolo como poste para rascarse, muy similar a un mamífero grande de la actualidad, para poder alcanzar las áreas que sus largos brazos no podían rascar. El dinosaurio, en el planeta prehistórico, era de un color negro y marrón mucho más creíble, que se mezclaba eficazmente con los tonos oscuros del río y los verdes profundos de la vegetación circundante. Se añadió una franja de color azul hacia la cara del dinosaurio que potencialmente podría haber sido utilizada para exhibición o intimidación. Lamentablemente, los especímenes fósiles de Deinocheirus son escasos y están muy dispersos. Hasta la fecha, solo tenemos 3 especímenes del gigantesco terópodo y han sido objeto de mucho misterio, asombro y debate a lo largo de las décadas, desde que se desenterró y describió por primera vez en julio de 1965. Fue Zofia Kielin-Jaworowska, una paleontóloga polaca, quien descubrió los primeros restos del poderoso Deinocheirus en el sitio de excavación Altenula III, en la formación Namerd, en medio del desierto de Gobi, en Mongolia. Los primeros fósiles de Deinocheirus que se encontraron estaban ubicados en una pequeña colina de arenisca y no nos dijeron demasiado sobre la apariencia general de la criatura. Los fósiles consistían en 2 brazos y hombros completos, menos las garras de la mano derecha, así como algunas vértebras y costillas. Mira de nuevo un antiguo libro de dinosaurios de tu infancia y es posible que encuentres una sección ahora obsoleta que muestra los colosales brazos de Deinocheirus con un texto misterioso que explica que no sabemos cómo era el dinosaurio en su totalidad en la vida real. Como resultado de estos enormes brazos, muchos libros y artículos científicos de tiempos pasados a menudo se referían al hallazgo como uno de los más extraños en toda la paleontología. ¿Cómo se veía este dinosaurio en la vida real? Se determinó que el dinosaurio pertenecía a una nueva familia de dinosaurios terópodos, ya que no se había encontrado nada parecido desde entonces. Fue un descubrimiento asombroso. La criatura fue nombrada Deinocheirus mirificus, que se traduce del griego y latín respectivamente como mano horrible inusual, como resultado del inmenso tamaño y poder de las extremidades del dinosaurio. Deinocheirus permanecería envuelto en misterio y asombro durante muchos años hasta que finalmente se anunciaron más especímenes en 2013. Estos descubrimientos se anunciaron por primera vez en 2013 y se describieron oficialmente en 2014. Los científicos habían desenterrado especímenes adicionales de Deinocheirus como parte de la Expedición Internacional de Dinosaurios Corea-Mongolia de 2006. El fósil holotipo se descubrió en el mismo sitio, exacto en 1965. Posteriormente, en 2009, se desenterró otro espécimen, un poco más grande que el holotipo. Los científicos determinaron que, debido a la forma y estructura de los antebrazos, este era definitivamente otro espécimen de Deinocheirus. Pero ambos hallazgos habían sido dañados por cazadores furtivos de fósiles, lo que dificultó el trabajo de los científicos con ellos. Probablemente este era un espécimen más completo, pero los cazadores furtivos se llevaron el cráneo y gran parte del esqueleto postcraneal. No obstante, esto fue un gran progreso científico. Había mucha información nueva aquí para deducir sobre Deinocheirus y la forma en que podría haber vivido. Una vez que se anunciaron estos especímenes, se rumoreaba que había un cráneo de Deinocheirus sospechoso circulando en el mercado negro europeo que había sido visto por el comerciante de fósiles francés François Escuyer. Logró obtener los fósiles para él mismo y notificó a los paleontólogos.
Estos restos fosilizados consistían en un cráneo, manos y pies que habían sido excavados en la misma ubicación que los especímenes anteriores por cazadores furtivos antes de ser pasados por compradores en Japón y Alemania. Los fósiles fueron donados al Real Instituto Belga para Científicos Naturales, donde los científicos pudieron deducir que los fósiles pertenecían al espécimen existente de Deinocheirus, debido al tamaño y color de los huesos. Cuando se juntan y se toman en consideración los otros especímenes de Deinocheirus que se han excavado, los científicos ahora tienen lo que es esencialmente una idea completa de cómo se veía el gigantesco terópodo. Y el resultado final nunca podría haber sido predicho. Aquí teníamos un dinosaurio colosal, de espalda en vela y pico de pato, que estaba adaptado a la vida en cuencas de ríos húmedos, en un área que un día se convertiría en un desierto seco y árido. Este dinosaurio era parte de un linaje más amplio que contendría carnívoros gigantes, pero estos especímenes subsistían en gran medida de materia vegetal. La vida real suele ser más extraña que la ficción. Como se discutió al principio del video, el área que un día se convertiría en la formación de fósiles de Namek no siempre ha sido tan desierta como lo es hoy. Hace 70 millones de años, en el período Cretácico tardío, el área era una gran cuenca fluvial húmeda y sostenía una gran variedad de vida que habitaba el área junto a Deinocheirus. Las áreas de la cuenca que no estaban cubiertas por el río probablemente eran pantanos húmedos que se extendían por millas a través de grandes llanuras aluviales. Ocasionalmente se formaban grandes lagos en las puntas de los ríos que habrían sostenido una variedad masiva de vida. Piensa en la diversidad actual que se puede encontrar en un humedal, río o lago donde quiera que estés en el mundo. Esto habría sido muy similar. El paisaje de la época también estaba salpicado de espesas áreas de árboles, específicamente coníferas. Combinados, estos diversos biomas proporcionaron tantas fuentes de alimento para las criaturas del Cretácico de Mongolia, suficientes para sostener muchas especies de dinosaurios. Pero ¿quién más vivía junto a Deinocheirus en el Namek? ¿Cómo interactuaba nuestro ornitomimid con sus compañeros habitantes del río? En primer lugar, Deinocheirus no fue el único dinosaurio ornitomimid presente en el área en ese momento, pero fue, con mucho, el más grande. En los bosques cercanos y en las vastas extensiones de llanura de inundación habrían caminado grandes manadas de Gallimimus, un famoso dinosaurio veloz similar a un avestruz. Gallimimus era una vista relativamente común en las llanuras de inundación mongolas del Cretácico tardío, y los científicos han tropezado con muchos especímenes casi completos en sus excavaciones. Junto a Deinocheirus, la vista más espectacular de Namek habría sido un solitario Dericinosaurus abriéndose camino a través de los bosques de coníferas, quizás bajando al río para beber, y compartiendo una breve interacción momentánea con una pequeña manada de Deinocheirus. Este gigantesco herbívoro en realidad se parecía, aunque superficialmente, a un Deinocheirus, y era otra especie de terópodo herbívoro gigante. Esta criatura era tan alta como una jirafa, y poseía 3 largas y formidables garras en cada mano. Corriendo entre las manadas de ornitomímidos en los bosques, podrían haber estado parejas de pequeños oviraptoridos, conocidos como ovimimus. Estos diminutos terópodos emplumados habrían corrido a través del bosque, quizás recogiendo materia vegetal e insectos de las coníferas. Espera a que caiga la noche en el Namek, sin embargo, y podrías tener la suerte de vislumbrar a varias criaturas más siniestras. Pequeñas manadas de Tokisaurus, un tipo de Troodontid, salen de los árboles para atrapar pequeños mamíferos y reptiles nocturnos que hacen sus hogares entre las coníferas.
los depredadores superiores del Nameqad y casi con seguridad el mayor peligro para Deinocheirus en las llanuras aluviales era el tiranosaurio Tarbosaurus. Se ha encontrado que los brazos de Dinochirus tienen marcas de mordeduras infligidas por Tarbosaurus, lo que indica que este depredador de 4 toneladas pudo haber sido capaz de hacer una comida abundante de individuos más pequeños o débiles. Estos depredadores de ápice tendrían un agudo sentido del olfato, siendo capaces de localizar posibles presas desde una gran distancia. Junto a él, depredando pequeñas criaturas, habría vivido el tiranosaurio Bagaraden, que medía entre 3 y 4 metros de longitud. Esta criatura habría cazado a los ornitomímidos más pequeños, quizás, e incluso a los Dinochirus recién nacidos. Sin embargo, un enfrentamiento con un adulto habría puesto un rápido fin a un Bagaraden atacante. Sin embargo, no solo los dinosaurios terópodos se ganaban la vida en la abundante cuenca Namegd. Muchos otros grupos conocidos de dinosaurios tenían sus propios representantes mongoles en el exuberante y húmedo humedal. Barsboldia y Cerolopus eran 2 especies grandes de hadrosaurios de Nameshe, este último, casi igualando a Deinocheirus en tamaño. Homolocephali y Prinocephali eran 2 géneros de pachycephalosaurio nativos de la época y región que podrían haber vivido en grupos familiares en las llanuras. Sobresaliendo por encima de todo en la cuenca del río Namegd estaba el gigantesco saurópodo conocido en la región, un gigante de 12 metros, llamado Namegdosaurus. Este gigantesco titanosaurio habría vagado por las tierras en manadas, alimentándose de la vegetación en la cima de los árboles de coníferas a los que pocos otros dinosaurios habrían podido llegar. Muchas especies de reptiles no dinosaurios también hicieron de la cuenca Namegd su hogar, viviendo junto a nuestro Deinocheirus. Volando alto sobre los ríos y lagos de abajo, proyectando una enorme sombra negra en el suelo, una especie sin nombre de pterosaurio Asdarkid, una criatura del mismo grupo de gigantes voladores, que contiene a los poderosos koalas Cancel y Hatzicopteryx aún por recibir un nombre oficial o ser ubicados dentro de un género existente. Esta criatura solo se conoce por unos pocos fragmentos dispersos de huesos de vértebras del cuello. Y a partir de esto, los científicos creen que podría haber alcanzado tamaños de entre 10 a 12 metros de longitud de punta de ala a punta de ala. Por el momento, a esta criatura se le ha dado el intimidante apodo del gigante mongol. De vuelta al nivel del agua. Quizás tejiendo entre las largas y poderosas extremidades traseras de Dinosaur Discovery para atrapar peces y pequeños reptiles, estaba un crocodilomorph, una criatura conocida como Paraligator. Esta criatura se habría parecido a un cocodrilo moderno, un depredador de emboscada perfectamente diseñado que esperaría a que la presa pasara sin saberlo, antes de encontrar un final rápido y eficiente en mandíbulas como trampas. La dieta de Paraligator también podría haber incluido muchas de las especies de tortugas que compartían las aguas tanto con él como con Deinocheirus. Se han descubierto muchos fragmentos de conchas y huesos de lechos de fósiles cercanos que apuntan a la presencia de tortugas acuáticas y terrestres en la región. Muchas de estas especies eran pequeñas y discretas, y se habrían parecido a muchas especies de tortugas que se encuentran en las vías fluviales y lagos de la Asia moderna, mientras se desplazaban por la vegetación de agua dulce, atrapando peces e invertebrados. Aunque no era un reptil, también se ha desenterrado una especie de pequeño anfibio de la formación Namek. Altanulia era un pequeño tetrápodo acuático, un anfibio que se parecía a una salamandra o tritón moderno, solo de unos pocos centímetros de longitud. Estas criaturas habrían flotado en el agua, congregándose en grandes números, mientras atrapaban ostrácodos y otros invertebrados del agua oscura y fangosa.
En las profundidades de las aguas turbias de la cuenca del río Namek nadan una gran cantidad de peces, desde las pequeñas criaturas que posiblemente fueron comidas por Deinocheirus para complementar su dieta, hasta criaturas mucho más grandes y extrañas. De hecho, se han encontrado vértebras y escamas de un pez óseo, quizás relacionado con los celacantos, peces pulmonados o esturiones modernos, dentro de uno de los especímenes de Deinocheirus que se han encontrado en la región. Una de las especies de peces más peculiares que nadaban en estas aguas era una criatura llamada Heronichthys, que habría sido una gran especie de extraño pez óseo relacionado con el Aeropimus moderno. El Aeropima es una especie de pez de agua dulce muy grande nativa del río Amazonas, donde puede ser una de las criaturas más peligrosas del ecosistema. Se sabe poco sobre Heronichthys, pero esto podría haber sido potencialmente un peligro inesperado e invisible para las criaturas que nadaban o cruzaban el río y los lagos de la cuenca Nemegt. Apoyando a tantas de estas criaturas, había una amplia variedad de ostrácodos, pequeños crustáceos de agua dulce que habrían flotado en el agua, recogiendo pequeñas partículas de comida. Casi 40 especies diferentes de ostrácodos han sido encontradas en fósiles de la formación Nemegt, lo que indica que eran una presencia muy común en el agua y habrían proporcionado alimento básico para muchos de los animales de la región. Para rematar, la vida vegetal de la región era diversa y abundante. La formación Nemegt era una tierra verde y frondosa, abundante en vegetación exuberante para sostener una amplia gama de dinosaurios herbívoros masivos. Los bosques de coníferas proporcionaban refugio y alimento para las criaturas terrestres que vagaban por la tierra, pero hay muchas pruebas dentro de esos bosques de que había otras fuentes de alimento disponibles, como las plantas de esporófilos, que probablemente eran numerosas en las llanuras de inundación y el suelo del bosque, proporcionando alimento para muchos dinosaurios herbívoros. En los lagos y ríos, y probablemente proporcionando la principal fuente de alimento para Deinocheirus, había varias especies de lentejas de agua. Deinocheirus habría arrastrado estas plantas desde el sedimento y las orillas del río en grandes cantidades. Este alimento debió haber estado fácilmente disponible para sostener a una especie de herbívoro tan grande en un área habitada por muchas criaturas similares. La superficie del agua también estaba cubierta de plantas acuáticas en flor, conocidas como dogweeds o lentejas de agua, cuyos frutos y hojas habrían proporcionado alimento adicional para estos gigantescos dinosaurios terópodos. Deinocheirus ha sido ubicado en la familia Deinocheiridae, que es una familia particular de animales en el grupo más amplio de Ornitomimosaur. Cuando se descubrió Deinocheirus, era tan diferente a cualquier otro dinosaurio terópodo descubierto hasta ahora que se le dio su propia familia taxonómica para distinguirlo de otros grupos de terópodos. Esto se debió a la inusual estructura del brazo. Nada similar se había visto hasta ahora. Varios otros dinosaurios acompañan a Deinocheirus en la familia. En Asia, el Beishanlong chino y el Gurudomimus mongol. A pesar de que estos tres dinosaurios vivieron durante el Cretácico, ninguno de ellos se habría encontrado nunca con los demás. Beishanlong fue el más temprano, que se extinguió hace 100 millones de años. Gurudomimus llegó después, apareciendo en escena hace 98 millones de años y extinguiéndose hace 83 millones de años. Y el último miembro conocido fue nuestro gigantesco Deinocheirus, que existió desde hace 71 millones hasta hace 69 millones de años. Mientras tanto, en México, en el otro lado del mundo, vivía el Parexinosaurus, que existió desde hace 71 hasta hace 73 millones de años. También era un Deinocheiron y se parecía bastante a Deinocheirus.
Este dinosaurio estaba muy estrechamente relacionado con Deinocheirus de hecho, y habría evolucionado de un ancestro común en un momento en que América del Norte y Asia estaban conectadas. Eventualmente, los continentes se separarían y la línea evolutiva se convertiría en Deinocheirus y sus contemporáneos asiáticos, mientras que la línea de América del Norte se convertiría en Perexinosaurus. Un proceso similar se puede ver en los marsupiales de la actualidad. Típicamente, asociamos a Australia con este grupo de mamíferos con bolsa. Pero también hay varias especies en Sudamérica. Estas criaturas son ecos de una época en la que los dos continentes no estaban separados por una enorme barrera oceánica. ¿Pero cómo eran estas criaturas? Comencemos echando un vistazo al Pyrexinosaurus, el Deinocheirid mexicano. Aunque más pequeña que Deinocheirus, esta criatura aún habría sido una vista muy impresionante en su hábitat de llanura costera. Medía poco menos de 6 metros de longitud y parecía un Deinocheirus más pequeño y esbelto. Aún cubierto con una capa de plumas desaliñadas, este dinosaurio carecía de la enorme vela espinal parecida a una joroba, poseída por su primo, y habría compartido el área con varias especies de dinosaurios ceratopsianos, hadrosaurios y ornitomímidos. Gerudomimus, el pariente mongol de Deinocheirus, era aún más pequeño y esbelto. Tenía una apariencia mucho más similar a los dinosaurios ornitomímidos clásicos, como Gallimimus o Strutiomimus. Nuevamente cubierto con una capa gruesa de plumas, este era un dinosaurio parecido a un avestruz, de 4 metros de longitud desde la nariz hasta la cola, que habría sido capaz de alcanzar grandes velocidades, ya que se congregaba en manadas a través de las cuencas de ríos semiáridos de la Mongolia del Cretácico. Gerudomimus fue desenterrado en la formación Bayan Shira de Mongolia, una zona famosa por su gran diversidad de vida de dinosaurios. Junto a este relativamente pequeño dinochirido, habrían vivido Electrosaurus, Graciliceratops y Segnosaurus, entre muchos otros. Finalmente, echemos un vistazo a Beishanlong, el dinosaurio dinochirido más basal y antiguo que fue descubierto en las rocas del Cretácico temprano de China. A pesar de medir poco más de 2 metros de altura, este era un dinosaurio muy grande y su forma estilizada y estrecha se habría extendido a más de 6 metros de longitud desde la nariz hasta la punta de la cola. Se parecía a algo entre la forma estereotipada de ornitomimosaurio y la extraña forma de dinochirido, teniendo una apariencia inquietante a ambos tipos de dinosaurios. Al igual que Deinocheirus, este era un animal robusto y fuerte, con brazos largos y grandes músculos. El dinosaurio fue nombrado en 2009, y en la descripción del dinosaurio se señaló que ya tenía un tamaño considerable y todavía estaba creciendo en el momento de su muerte. Es probable que esta criatura habitara en humedales boscosos y sistemas fluviales que atravesaban la antigua China, llevando un estilo de vida omnívoro, alimentándose de materia vegetal y pequeños invertebrados. La relación más cercana a los Deinocheirids, fuera de los dinosaurios ornitomimid, son los Maniraptorans, un gran clado de dinosaurios terópodos que incluyen todos los dinosaurios raptor clásicos y más. Dentro de este grupo se pueden encontrar grupos tan conocidos y clásicos como los Dromaeosaurs, Parasinosaurus, Oviraptorosaurs, Alvarezsaurs, Troodontids y todas las aves modernas. Actualmente no se sabe exactamente por qué Deinocheirus desapareció de este mundo, llegando eventualmente a extinguirse. Sabemos que Deinocheirus se extinguió aproximadamente hace 69 millones de años, no mucho tiempo relativamente antes de la eventual extinción de todos los dinosaurios no aviares. En situaciones como estas, solo podemos especular.
Quizás los desastres naturales cobraron su precio en la especie, o quizás las fuentes de alimento de las que dependía Deinocheirus desaparecieron debido a los cambios climáticos hacia el final del período Cretácico. El cambio climático también pudo haber resultado en la pérdida del hábitat fluvial, del cual Deinocheirus dependía tanto para encontrar comida, o quizás simplemente no pudo adaptarse a otras características cambiantes dentro del ambiente. Es un misterio que quizás algún día sea resuelto por la ciencia. Pero hasta entonces, solo podemos preguntarnos qué les sucedió a estas grandes criaturas de las vastas llanuras de inundación de Mongolia. Deinocheirus es un animal cuya historia natural es quizás más extraña que la ficción misma. Envuelto en misterio y asombro, esta es una criatura con la que muchos entusiastas de los dinosaurios se encontraron creciendo, y la historia inicial de confusión científica conjuró tantas posibilidades en la mente de niños y adultos por igual. Antes de las revelaciones en la apariencia de Deinocheirus, nadie realmente podía predecir cómo se veía este dinosaurio. Obviamente, era un dinosaurio terópodo, basado en la forma de los brazos y las manos, pero incluso ellos eran diferentes a todo lo que los científicos habían desenterrado hasta ese momento. Cuando finalmente se reveló la verdad, no decepcionó. Era como si los sueños de los entusiastas de los dinosaurios se hubieran hecho realidad. ¿Quién podría haber predicho que en algún momento de la historia de nuestro planeta, algo tan extraño, tan inusual, tan de otro mundo podría haber existido en él? Mongolia es conocida por su vasta gama de dinosaurios extraños, pero incluso Deinocheirus supera los límites. La extraña historia de esta criatura es casi una misteriosa ficción. Algo que puede ser contado y recontado una y otra vez para inspirar interés no solo en los dinosaurios, sino en nuestro mundo natural en su totalidad. La idea de un gigantesco dinosaurio terópodo con pico de pato que habita los húmedos lagos y vías fluviales en un área del planeta Tierra tan sinónima de las modernas llanuras abiertas y desiertos secos, es algo que seguramente puede inspirar la imaginación de todos nosotros.